andar en el espíritu. ¿Por qué? Porque somos seres espirituales. Y andar en el espíritu significa nada más y nada menos que ir resolviendo tu vida terrenal de manera espiritual. No por la lógica, no por lo que se supuestamente está hecho para resolver, sino que ocupar nuestras herramientas espirituales para ir teniendo una vida espiritual, ¿ya? Para ir creciendo en lo espiritual, para ir desarrollándonos como seres espirituales, y eso hace que nos vayamos despejando, para que nos vayamos saliendo de la vida terrenal que vivimos siempre. Porque nosotros necesitamos dormir, necesitamos comer, necesitamos ir al médico, necesitamos transporte, necesitamos muchas cosas. Pero somos seres espirituales y eso se nos olvida. Entonces, para ir saliendo, para ir desligándonos de este cuerpo y de las necesidades de este mundo, bueno, hay que ir resolviendo de manera espiritual las cosas que son terrenales. Nosotros podemos sanar a través de la sangre de Jesús nuestras enfermedades. Nosotros podemos proteger de la hueste de maldad nuestra casa de manera espiritual. Nosotros podemos proteger nuestros hijos de las huestes de maldad de una manera espiritual. Nosotros podemos tener prosperidad y unción, tenemos una gracia especial de una manera espiritual. Todo lo podríamos resolver de una manera espiritual siempre y cuando no andemos en la carne. Por ejemplo, si yo tengo un conflicto con alguien, lo más probable es que yo le dé mis argumentos, porque mis argumentos son válidos, porque mis argumentos van más allá de lo que la otra persona me pueda decir. Pero Dios dice todo lo contrario. Dios dice que no lo resuelvas, que no es necesario resolver ni argumentar, porque eso es de la carne. Tú lo que tienes que hacer es tratarlo con amor, con gentileza y oración por esa persona. ¿Me entienden? Por ejemplo, el enojo, la ira, la envidia, todas esas cosas son terrenales porque nos sirven para poder defendernos de alguna manera en lo terrenal. Entonces, si tú ocupas esas maneras terrenales, obviamente vas a tener un resultado terrenal. Puede que te vaya bien, pero la diferencia de lo terrenal a lo espiritual es que las cosas terrenales no son eternas, tienen una caducidad. Todas las cosas que no son en lo espiritual, tarde o temprano terminan. Por ejemplo, el mismo matrimonio, la unión, aunque sea ante Dios, porque en realidad eso es un trámite. Eso es un trámite. Pero si, por ejemplo, Dios te eligió a la esposa correcta, al esposo correcto, ténganlo por seguro que pase viento, marea, pase un montón de cosas, ustedes van a seguir juntos porque es de Dios, porque es algo que Dios unió en lo espiritual. Pero si tú te uniste a esa mujer, a ese varón, te uniste de manera carnal, tarde o temprano va a suceder que la relación va a terminar, porque es carnal, porque se inició de un acto carnal. Entonces, por eso siempre hay que buscar el reino de Dios y las cosas espirituales. Siempre hay que buscar y poner la mira en las cosas espirituales. ¿Me entienden? Y por eso yo les hablaba hace una o dos células, ya no me acuerdo, reuniones atrás, que les hablaba de que la gente no entiende lo que nosotros hablamos. Porque para ellos es locura, porque nosotros no lo vamos a resolver como lo resuelven ellos. Si alguien tiene fiebre, nosotros le decimos, fiebre, te vas en el nombre de Jesús, y la fiebre se va, y la gente lo único que va a entender es que tú le estás gritando a una persona enferma. No va a entender otra cosa, entonces lo va a tomar como locura. Y ese es el problema, que por eso lo espiritual con lo carnal nunca se van a juntar. Entonces igual hay que tener sabiduría, inteligencia para tratar ciertos temas y para convivir en un mundo terrenal siendo espiritual. Por ejemplo, lo más probable es que mis consejos, y eso era lo que yo les hablaba igual en estas células anteriores, mis consejos nunca van a ser, pero dile, pero respóndele, pero haz esto, haz el otro. No, porque
como líder, como una persona que los invita a ustedes a lo espiritual, tengo que responder de manera espiritual. Y podemos juzgar, y cada uno de ustedes tiene el poder de juzgar de manera espiritual, porque nosotros somos espíritu. Nosotros somos jueces del mundo. Ahí decía el versículo que yo les di la semana pasada. Podemos juzgar libremente y nadie nos va a poder juzgar a nosotros, porque nosotros somos seres espirituales, por lo tanto estamos por sobre el mundo terrenal. Pero siempre y cuando, ahí está la letra chica, y ahí es lo que uno tiene que colocar perseverancia, es siempre y cuando tú estés en el lado espiritual. No te vas a colocar a juzgar como, no sé, como viejita de misa, por ejemplo, como un fariseo. No vas a poder juzgar si estás en la carne, porque ahí te vuelves una persona carnal y te vuelves una persona que juzga mal, porque no estás juzgando con las armas que nosotros deberíamos juzgar. Ahora, ¿qué es lo que significa juzgar? Es aconsejar, es guiar, adoctrinar, disciplinar con la sabiduría de Dios. Juzgar no significa criticar solamente. ¿Nosotros somos capaces de juzgar? Sí. ¿Podemos ser jueces del mundo? Sí, podemos. Siempre y cuando sean bajo las bases espirituales, vamos a poder adoctrinar, enseñar, disciplinar. Antes no. A veces siempre, y de hecho siempre, no a veces, se escucha eso de que no, que ¿quiénes somos para juzgar? De hecho, hay hasta un meme que me da mucha risa, que está Michael Jackson ahí en el Facebook, que después de que pelaste o juzgaste toda la media hora, toda la hora y media con tu amigo, con tu amiga, después sale el meme de Michael Jackson así. Decía, bueno, ¿y quiénes somos para juzgar? Bueno, eso es algo que no se debe hacer. Tú puedes hablar de una persona, sí, por supuesto, pero siempre y cuando sea para edificación y siempre y cuando seas tú capaz de decir lo mismo que le estás diciendo a esa persona que no está, cuando esté. Si tú eres capaz de hacerlo, es porque eres libre de poder hacerlo y por lo tanto tienes la sabiduría de Dios para poder aconsejar y disciplinar, para poder reprender y para poder guiar a esa persona. Entonces, sí, tenemos que derribar ese argumento de que ¿quiénes somos para juzgar? No, porque bajo la ley de Dios sí se puede, ¿ya? Sí se puede. De hecho, nosotros como guías, como líderes, como personas que estamos un poquitito más avanzados que otras que recién vienen llegando a Cristo, podemos ir guiando bajo la sabiduría de Dios. Podemos decirle, esto está bien, hijo, o esto está mal. ¿Sabes qué? Esto no está bien. Eso es emitir un juicio. Ahí estás juzgando. Pero siéntete libre de juzgar porque lo estás haciendo bajo la palabra de Dios. Lo estás haciendo bajo la autoridad que Dios te dio y bajo la espiritualidad que Dios te dio para poder resolver, ¿ya? Entonces, eso es lo importante. Eso sería como para ir cerrando las veces anteriores, ser espirituales, ¿ya? Vamos a poder juzgar. Y lo último, se me olvidaba, lo último es que en Corintios 4:4, 2 de Corintios 4:4, si no me equivoco, decía que el Dios de este mundo le cegó el entendimiento y le cegó a las personas el evangelio para que no pudieran ser salvos. Y por eso hicimos la lista de personas a las que hay que orar y hay que clamar y hay que rescatar. ¿Ya? Hicimos una lista, o cada uno me dio una lista de 5 personas, ya para poder orar, para que el Dios de este mundo las suelte y podamos sacarle la venda espiritual que existe, ya que somos seres espirituales. Tenemos la autoridad también para poder sacar la venda espiritual de las otras personas. Entonces existe un Dios de este mundo, de este siglo, perdón, no de este mundo. El mundo lo creó Dios. Pero la Biblia dice que hay el Dios de este siglo, que es el último siglo que estamos viviendo antes de que venga Dios, le cegó la vista, por lo tanto tiene una autoridad
sobre las personas que se dejan guiar por las cosas de la tierra, sobre las leyes terrenales. Las leyes terrenales son muy diferentes a las leyes de Dios. Así que ahí ya estaríamos cerrando el capítulo anterior, ¿ya? Ahora el capítulo de hoy, para entrar ya de lleno, les quería leer Tesalonicenses, donde está mi Biblia. Dice, entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Acá viene lo importante. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Esto de verdad, yo lo había leído muchas veces, y sí, y yo sabía que en los últimos tiempos iba a venir un poder de engaño, ¿ya? Que iba a venir un espíritu, un poder sobrenatural que justamente llevaba a las personas a que crean otra cosa y no crean en Jesús. Y de hecho yo llegué a Cristo, yo me entregué más que nada a Cristo, porque yo fui de cuna cristiana, evangélica, pentecostal, pero yo me entregué en realidad de cuerpo, alma, espíritu el 2010, ya estamos ya 10 años. Entonces, cuando yo leía en los primeros tiempos esto, yo decía, bueno, la gente que cree en el Feng Shui, que ahora ya ni siquiera está de moda, yo ya ni he escuchado esa cuestión, el Feng Shui, el Reiki, que creía en la aura, en la mística, en la energía, el universo, qué sé yo, todas esas cosas, yo perfectamente entendía que era un espíritu de engaño. Entonces decía, bueno, están bajo el espíritu de engaño. Por cuanto no quisieron creer, lo más probable es que a todas esas personas ya se les presentó Jesús, pero no quisieron creer en Jesús. Entonces, al final de cuentas, claro, viene ese espíritu, te envuelve y al final esas personas se sienten más seguras y más tranquilas con esas otras cosas. Pero en realidad, ya que han pasado 10 años, esta semana, sobre todo esta semana, he podido comprobar que el espíritu de engaño es mucho más poderoso que eso es más obvio. Pero hay cosas que no son tan obvias y es lo que yo quiero transmitirles hoy día, que justamente tiene que ver con que hay hasta las personas creyentes, hasta los mismos creyentes en Jesús, o sea que sí tuvieron esa oportunidad de creer en Jesús y decir que son cristianos, son los que también van a caer en este espíritu de engaño. Y ahí es donde entramos nosotros. Porque si no, no estaríamos acá los sábados, ¿cierto? Y ahí es donde entramos nosotros. Y ahí es donde, ahí me entró una convicción de lo importante que es orar por los demás y por nosotros mismos para que Dios nos libre del espíritu de engaño, porque Dios es el que lo permite, le da el poder al Dios de este siglo, y este poder acá dice que Satanás envía un espíritu engañoso. O sea, hay algo en el aire que hace que yo digo una palabra y tú la entiendas de otra manera. ¿Me entienden? Yo digo una palabra, doy una prédica y ustedes la entienden de otra manera. Y ahí es porque hay espiritualmente un espíritu de engaño. El espíritu de engaño te atrapa y te hace entender otra cosa que nada que ver. Y de a poquito, porque esto todo es sutil, no es tan fuerte, no es tan drástico, porque justamente los cristianos tenemos un discernimiento. Entonces, como no es tan drástico, claro, sutilmente sí te puede ir haciendo creer en otras cosas de a poquito y terminar
al final de cuentas en otra corriente que nada que ver. Y ahí es donde tenemos que empezar a poner ojo, y ahí es donde viene la importancia de orar y leer todos los días. Viene la importancia de leer, de orar y de ayunar cada cierto tiempo. Viene la importancia de leer, orar, ayunar, ungir, hacer guerra espiritual y hacer todos los actos espirituales y resolver de manera espiritual nuestra vida. Este es el momento de orar y velar, porque queda poco y necesitamos estar a cuentas con Dios. Este es un momento de purificación donde Dios realmente va a dejar solamente a los escogidos, solamente a los que hacen su palabra, aman sus mandamientos. No se asusten, imagínense, yo soy pastora del territorio de la región de Tarapacá, hace muy poco, por ejemplo, hace 6 años más o menos, del 2014. Y desde el 2014 hasta ahora han venido y ido gente, se han venido y se han vuelto, y así sucesivamente. Y así mismo siempre hay que ir haciéndolo, porque estoy segura y estoy clara de que esto es un colador, de que si a Jesús le pasó eso, o sea, ¿a quién me espera a mí? No, por más que me pinte el pelo, ¿cierto? No voy a causar ni una gracia más que la que tengo. Imagínense, si hasta a Jesús le pasó eso, que tenía millones de personas. Me acuerdo que eso se los leí en un versículo, que hasta los mismos discípulos dijeron, se empezaron a ir. Y hasta los 12, que eran los más escogidos, el grupo más selecto, quedó así como que empezaron a mirar así como, nos vamos, no nos vamos, y ahí donde Jesús les dijo, bueno, ¿y qué van a hacer? ¿Acaso se quieren ir? Váyanse. Y ahí es donde Pedro les dice, pero es que si nos vamos, ¿a dónde vamos? No tenemos dónde más ir. Solo tú eres el que tiene las palabras de vida eterna. Entonces, si eso le pasó a Jesús, o sea, ¿qué me espera a mí, po? O sea, no, nada que hacer. Mi pega no está en retener a la gente, sino mi pega es entregar una verdad, enseñar, dirigir, reprender, disciplinar, entre otras cosas, pero al que quiere, po, al que quiere. Yo no puedo obligar ni retener a nadie, porque esto, justamente, todas estas palabras que se lanzan son coladores. ¿Para qué? Para que Jesús sea el que recoja al final, recoja el mejor fruto. Y ahí es donde nosotros tenemos que dar cuenta de todos nuestros actos a Dios. ¿Ya? Y ahora voy a volver a leer la misma palabra, pero en la versión que yo les dije, en la de traducción del lenguaje actual. Dice, después de esto, el malvado aparecerá. Satanás lo ayudará a engañar a muchos con señales y falsos milagros. Engañará con toda clase de mentiras a los que no quisieron amar y aceptar el verdadero mensaje de Jesús. Ojo ahí, chicos, dice a los que no quisieron amar y aceptar el verdadero mensaje. ¿Ya? Sigo. Dios permite que ese hombre mentiroso y malvado los engañe para que acepten lo que es falso. Mire, imagínense. Así Dios castigará a todos los que no han querido creer en el verdadero mensaje. Vuelve a decir verdadero mensaje. Y son felices haciendo el mal. Pero cuando el Señor Jesús vuelva, con todo su poder y gloria, destruirá con el soplo de su boca al hombre malvado y le quitará su poder. Miren, acá habla de 2 veces del verdadero mensaje. Y esto es lo que hace que tú después te digas, bueno, ¿cuál es el verdadero mensaje? Y el verdadero mensaje no es otra cosa que la salvación. No es la sanidad, ni la prosperidad,
ni el poder que tú tengas para resolver tu vida aquí en la tierra. No tiene que ver con las cosas terrenales, chicos. El verdadero mensaje, el único mensaje más importante es la salvación. Da lo mismo a veces, o a veces uno se enfoca en que el Señor te resuelva todas las cosas acá en la tierra. Señor, sálame de la enfermedad, Señor, dame un marido mejor, o Señor, dame una esposa, Señor, dame hijos, Señor, dame esto, dame el otro, dame aquí, dame allá. Y Dios en su gracia y su misericordia, por supuesto que lo hace, porque Dios nos ama también y porque es un Padre amoroso. Pero ese no es el verdadero evangelio. El verdadero evangelio es la salvación. O sea, ya confórmate con que eres salvo. Que pon tu vida, y por eso Jesús lo habla tanto, pon tu vida como nada. Haz que tu vida valga menos que nada. Trata de morir a ti, trata de morir a tu carne, trata de morir a tus gustos, trata de morir, porque en realidad eso no es lo importante. Lo importante es la salvación, y no solo la tuya, sino que tú ames te ames a ti mismo como amas al resto, ames a Dios, primero ames a Dios, te ames a ti, y así como te amas a ti, ama al resto. Entonces, si a ti te importa tu salvación, te vas a poder enfocar en la salvación de los demás, porque no vas a querer que los demás no estén salvos, no sean salvos. Si tu enfoque no está en la salvación, es porque no estás en el evangelio correcto. Es porque te estás enfocando en las cosas de la carne, es porque te estás enfocando en lo terrenal, es porque tu vida no está en el más allá de cuando te mueras. El verdadero evangelio se enfoca en la eternidad, en la segunda venida para estar con Él en el cielo. Yo veo a mis hijos, ¿cierto? Mis hijos, a pesar de que creen en Jesús, son niños y ellos velan por ellos nomás. Y hay veces que mi hija, que a pesar de que ama a Dios con su corazón, a veces yo le digo, hija, te olvidaste de orar. Ah, es que Dios no me dio nada, así que no voy a orar. Ya, yo me pico, porque me entra como un celo santo, pero obviamente no me voy a colocar a discutir con mi hija de 7 años. Pero en realidad, ¿saben qué lo triste no es eso? Lo triste es que esa actitud que tiene mi hija de 7 es la que a veces tienen adultos cristianos. Mi hija yo la puedo corregir, puedo orar por ella para que el Señor le revele, pero los demás no. Porque por la dureza de su corazón es que no tienen al Espíritu Santo. Entonces, te tiene que afectar, de verdad que te tiene que afectar lo que tiene que ver con la salvación. Y si la salvación no es el centro de tu vida, no está siendo el centro de tu vida la salvación tuya y la salvación de los demás, no estás en el verdadero evangelio. Y eres carnada fácil para el espíritu de engaño que viene ahora, en este último tiempo, que ya está llegando. Y de verdad, y les juro que sí, yo siento que el espíritu de engaño ya está en la tierra. Que va a empezar a dividir la gente, va a empezar a separar las iglesias, va a empezar a separar ideales. Y de hecho eso ya existe en las iglesias. Por eso hay algunas iglesias que se pelean con otras. Y eso en realidad ni nos compete, pero eso ya existe. Porque hay un espíritu de engaño que trata de sacar al cristiano de la incomodidad de lo que significa la salvación, porque hablar de salvación no te beneficia en nada, solamente que eres salvo. Entonces eso a veces incomoda, porque claro, porque Dios no te está dando lo que tú quieres, porque la carne es caprichosa, porque quiere tener una cama más calentita, porque quiere tener una casa mejor, porque quiere tener comodidad, porque quiere sentirse estable. La carne es caprichosa y mañosa. Y eso hace que el enemigo lo ocupe para engañarte y llevarte a un evangelio que no corresponde. Y eso hace que después, tarde o temprano, tú te alejes del verdadero evangelio, que es la salvación. Y para poder salvar personas tienes que predicar. Tienes que hablarle a la gente de Jesús. Tienes que tomar un parlante, tienes que tomar tu voz, tienes que salir a la calle, tienes que hacer el ridículo, tienes que darte vergüenza porque si no, no vale. Porque generalmente la vergüenza se vence así.
Ahora, si tu vida no está basada en eso, algo anda mal. Y puede ser presa fácil del espíritu de engaño. Les cuento, yo tuve 2 sueños esta semana. Yo tuve 2 sueños. El primer sueño era que yo veía, y por eso yo creo que me duele tanto, porque Dios me lo mostró en primera persona, me mostró que yo era la que estaba siendo engañada. Me mostró a mi pastor, el pastor que yo tengo, que llegaba a la casa, pero estaba un poquitito hinchado. Estaba así como que lo hubiese picado una abeja, así como con los ojitos más chinitos, como más acá hinchaditos, así como medio raro. Y decía, ¿qué le pasó? Y quedaba así como media preocupada, pero como que no pesqué mucho. Y de repente viene mi pastor, pero ya obviamente como es él, más jovial, más moviéndose con su cara llena de risa, me dice, hola Carla, así como saludándome. Y yo digo, este es mi pastor, pues, este es mi pastor. Así que, no, acá este es un espíritu de engaño. Yo al tiro caché que era un espíritu de engaño. Así que dije, no, ya, te vas. Yo lo eché, te vas. El espíritu de engaño, este es mi pastor. Y de repente en el oído el Espíritu Santo me decía, el otro era tu pastor. Oh, quedé mal, muy mal, quedé mal, pésimo. Después yo terminaba llorando y dentro del sueño, yo estaba soñando con un sueño. O sea, yo me despertaba, pero aún así yo estaba en un sueño y lloraba, y te sentía por haberme equivocado. Porque me dejé guiar por la apariencia, me dejé guiar no por estar a cuenta con Dios, porque si no me hubiese dado cuenta al tiro, hubiese sopesado el espíritu. De verdad me siento pésimo, tengo una inquietud, una incomodidad tremenda de entender por qué, de entender y de querer sentir que no estoy siendo engañada. Punto 1. Segundo sueño. Ya no sueño con mi pastor, sueño con otra persona. Y esta persona, en el sueño estaba enamorado de una niña. Y resulta que este varón me decía, mira, esta es la niña. Y era una niña como gringa, era así como ojitos verdes, como nariz respingada, perfecta, pues ella era perfecta. Y resulta pero la niña ni un pesque, pues la niña estaba así mirando al horizonte y al final esta niña estaba esperando a otro hombre que hace 8 años que no lo veía, pero ella estaba ahí, pendiente. Y venía mi mejor amiga y me decía, oye amiga, ¿sabes qué? Preséntame a este chico que me encanta y la cuestión y que preséntamelo. Ya, bueno, yo te lo presento. Y te lo presento, ya. Y se lo presenté a este varón, pero este varón no estaba ni ahí, porque a todo esto mi amiga no es tan agraciada a los ojos terrenales como la otra. Ella es morenita, pelo largo, media cejuita, media narigoncita. Otro tipo de belleza. Pero resulta que yo decía, pero ¿cómo? Yo me agarraba la cabeza y decía, pero ¿cómo va a estar fijándose en una persona que está ocupada, que no está ni ahí? Y yo dije, por la apariencia, por la apariencia. Vuelve otra vez el espíritu de engaño a pescar a las personas por la apariencia, por lo que ven, no por el espíritu, porque justamente me pasa lo mismo que era el primero. Si la persona estuviera a plomo, estuviera a cuentas con Dios, sabría por el espíritu que esa persona no era correcta. Sabría por el espíritu que la otra persona sí realmente lo iba a amar, lo iba a desear porque ella quería estar con él. Pero esa persona tampoco escuchó, tampoco lo sopesó en el espíritu. Porque claro, hay un espíritu de engaño que te hacen creer algo que no es. Entonces, chicos, es importante cuando oremos en el Padre Nuestro, cuando lleguemos al líbranos del mal, lleguemos a orar por este espíritu. Señor, líbranos del espíritu de engaño.
Y de la única manera que no estemos en ese espíritu, justamente estando en el verdadero evangelio. Buscando al reino de Dios y su justicia. Su justicia es la palabra de Dios. Eso es lo que trae justicia, lo que trae juicio. Es lo que te dice lo que está bien o lo que está mal. La palabra de Dios. La palabra de Dios es lo que te hace sentir, lo que te hace revelar, lo que te hace abrir tu espíritu para entender lo que está bien realmente y lo que no está bien. Te hace discernir si la persona está mintiendo o no está mintiendo. Te hace discernir si la persona es una persona genuina o no es genuina. Te hace discernir si la persona realmente es un hermano en Cristo o no es un hermano en Cristo. Si es una relación correcta o no es una relación correcta. Te hace discernir cuándo realmente estás pecando, cuándo no. Porque otro aspecto de este versículo, así Dios castigará a todos los que no han querido creer en el verdadero mensaje y son felices haciendo el mal. Esa es otra parte que quería terminar de hablarles. Acá no está hablando, son felices robando, violando, son felices descuartizando a su mamá o golpeando mujeres. Acá no está hablando de que aman hacer el mal de esa manera, porque así uno lo ve, porque así la gente terrenal lo ve. Pero como Dios lo ve, no se está refiriendo a eso. Hacer el mal significa andar en la carne. Hacer el mal significa apartarse de los mandamientos de Dios. Eso significa hacer el mal. Hacer el mal significa, quizás no es robar, pero quizás sí es coquetearle a otra persona sabiendo que tú estás en pareja. Eso para Dios, eso a Dios le ofende. A Dios le ofende porque Jesús lo dijo. Quizás no es andar violando niñitas, guaguitos, la pedofilia. Quizás es justamente andar mintiendo. Porque eso a Dios le ofende, porque eso a Dios eso es andar en la carne. A Dios le ofende, le duele, le molesta que su hijo haya muerto y que tú hayas dicho que eres cristiano y sigas haciendo lo mismo. Quizás no significa que tú cometas homicidio. Hacer el mal y amar hacer el mal no significa eso. Quizás para Dios significa que no estés cumpliendo su palabra. Que no estés resolviendo de manera como Él quiere que tú resuelvas las cosas. Hacer el mal pueden ser muchas cosas. No solamente las cosas que nosotros tenemos en la mente porque la gente nos ha hablado de que eso es lo malo. Dios tiene completamente diferentes sus parámetros. Quizás mirar a otra persona, desearla con el corazón, como dice Jesús, ya está mal. Darle tiempo a una persona que no es tu esposa, que no es tu esposo, eso ya está mal. Ya eso es amar hacer el mal. Lo otro, cuidar la comida, la glotonería. Hemos estado aprendiendo estos últimos tiempos del ayuno de Daniel. Y la glotonería, o sea, comer más allá de lo que tu cuerpo necesita, ¿eso igual le ofende a Dios? La gritonería, el gritar, la ira, no tiene absolutamente nada que ver con las noticias de las corrupciones y los grandes robos. La gritonería es algo muy sutil. La gritonería es algo que hasta a veces se ve normal, pero eso también le ofende a Dios. Entonces, de verdad, este es el tiempo para empezar ya a disciplinarse, empezar a estar a cuentas con Dios, hacer lo que le agrada. Porque si no va a venir este espíritu engañoso, chicos, y los va a atrapar.
Y van a, de algún minuto, en algún minuto ya veo que si ustedes no se arrepienten o no cambian ciertas conductas, van a terminar saliendo como todas las otras personas que han salido. Y no solo de aquí, de otros lados también. Por eso hay tanta gente afuera y no adentro de la cobertura, dentro de una protección, dentro de una oración, dentro de un liderazgo que los pueda ayudar a purificarse. Porque es fácil llevar un cristianismo fuera de la iglesia. Es fácil. Nadie te dice qué hacer, nadie te dice dónde tienes que ir, nadie te dice lo que está mal. Total, Dios sabe, ¿cierto? Sí lo sabe. Lamentablemente sí lo sabe y no es como tú piensas. No te ve como tú te ves. Así que es importante, chicos, de que ahora en adelante le tomemos el peso a este espíritu que se viene, que ya está, pero que hagamos como equipo, hagamos como discípulos de Cristo una barrera para que no entre. Hagamos esa barrera para que no entre ese espíritu a la iglesia, para que no entre a estas reuniones, para que no entre en su vida, chicos, porque causa división y tarde o temprano causa que tú te apartes del verdadero evangelio. ¿Ya? Oremos. Padre, hoy día tú has traído, Señor, hemos expuesto, Padre, la maquinación del enemigo en este tiempo. Tú has traído, Señor, a la palestra la estrategia del diablo, Señor, para sacar a tus hijos, para distorsionar sus mentes, para traer división, Señor, para sacarlos de tu verdadero evangelio, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, te pido públicamente perdón como líder, Señor, como guía, si alguna vez transmití un evangelio incorrecto, Señor. Cierro ahora esa puerta, Señor, y declaro que no lo haré más. Porque tú me has traído la revelación, Señor, de lo que es realmente el verdadero evangelio. Padre, protege, Señor, el corazón de cada uno, Señor, de los que anhelan seguir tus mandamientos, de los que aman tu palabra, Señor. Yo los guardo en el nombre de Jesús. Guardo sus corazones, guardo sus mentes, los guardo en el nombre de Jesús. Declaro que no les llega ningún arma forjada contra ellos, ningún ataque del enemigo para traer división, para traer ese espíritu, Señor. Padre, en el nombre de Jesús declaro una coraza indestructible, porque ellos ahora estarán a cuentas contigo, porque ellos ahora se empezarán a preocupar de las cosas de arriba, las cosas que son eternas, las cosas del cielo y no las de la tierra, Señor. Purifica su boca. Yo declaro, Señor, declaro que sus bocas son purificadas. Colócale fuego, quémalo, Señor, como Jeremías. Colócale un fuego, un carbón con fuego para purificar su lengua, Señor. De lo que salga de ahí, sea solamente palabras edificantes de sabiduría, Señor. Que no hablen en la carne, que no anden en la carne, Señor. Purifico sus pensamientos, para que no anden, Señor, pensando en las cosas de la carne, Señor. En el nombre de Jesús declaro, Señor, que está expuesto este demonio, Señor. Y que no nos toca, porque sabemos ahora en adelante qué es lo que hay que hacer para poder defenderse. Y es nada más y nada menos que realmente amar tus mandamientos, amar tu palabra y seguirte, Señor. En el nombre de Jesús, amén.